Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos y de paso suscribiros. Así sabré si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Carlos II de España, conocido como el Hechizado, ha sido durante mucho tiempo una figura fascinante para los historiadores, pues su vida y reinado, desde el año 1665 al 1700, representan un periodo de transición crucial en la historia española. Aunque su gobierno estuvo marcado por una serie de crisis económicas, políticas y sociales que culminaron en la Guerra de Sucesión Española, el análisis de su legado no puede limitarse únicamente a los aspectos negativos. Este vídeo examina la herencia recibida de su padre, Felipe IV, el estado de la cultura, la economía y la sociedad bajo su reinado, y los aspectos positivos de su gobierno, incluyendo el papel de instituciones como por ejemplo los Amigos del País. La herencia de Felipe IV, un imperio en crisis. Cuando Felipe IV ascendió al trono en 1621, España ya se encontraba en un proceso de declive que fue exacerbado por su política exterior. Las continuas guerras europeas, particularmente la Guerra de los 30 años y la Guerra de Separación con Portugal, o de separación de Portugal, desgastaron gravemente los recursos del imperio. A pesar de los esfuerzos de su valido, el conde duque de Olivares, para mantener la hegemonía española, la paz de Westfalia en 1648 y la paz de los Pirineos en 1659 marcaron el fin de la supremacía española en Europa. La crisis financiera y la desintegración del poder central. Felipe IV dejó a su hijo Carlos II un reino agobiado por una crisis financiera severa. Las guerras habían agotado las arcas reales y la economía se encontraba en un estado de descomposición. La administración fiscal era ineficaz y corrupta, lo que llevó a una sobreexplotación de los recursos y a un endeudamiento masivo. Además, la centralización del poder en manos de la corona provocó tensiones en las regiones periféricas, como Cataluña y Portugal, lo que debilitó aún más la cohesión del imperio. Carlos II, el último Habsburgo en España. Las condiciones de su nacimiento y el impacto de la consanguinidad. Carlos II nació en 1661 como el hijo menor de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde su nacimiento, su salud fue extremadamente frágil, resultado de la endogamia practicada durante generaciones por la Casa de Austria para preservar la pureza dinástica. Esta debilidad física y mental le impedían gobernar con eficacia y lo convirtió en una marioneta en manos de sus regentes y consejeros. La consanguinidad no solo afectó a Carlos II en un nivel personal, sino que tuvo profundas implicaciones políticas para el reinado. La debilidad del monarca intensificó las luchas faccionales en la corte y exacerbó la crisis de sucesión que marcó su reinado. Aunque muchos historiadores hablan también de cosas positivas en su reinado, esto habría que examinarlo en profundidad aparte. Bueno, continúo. La regencia de Mariana de Austria y las intrigas en la corte. Durante la regencia de Mariana de Austria, el reino estuvo bajo el control de diferentes facciones que competían por el poder. Mariana y su confesor, el jesuita Juan Everardo Nízar, fueron figuras dominantes en la política durante los primeros años del reinado de Carlos II.
pero su influencia fue duramente cuestionada por otros miembros de la corte, en particular por Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, quien finalmente logró desplazar a Níjar y asumir un control considerable sobre el gobierno. A pesar de las continuas intrigas, Carlos II intentó en varios momentos restaurar su autoridad real. A partir de la década de 1680 comenzó a limitar, la influencia de su madre y de los favoritos de la corte, aunque estos esfuerzos fueron insuficientes para detener el declive general del reino, la política exterior y la pérdida de territorios. Carlos II heredó un imperio en crisis y debilitado, y durante su reinado se produjeron varias pérdidas territoriales importantes. A pesar de las humillantes derrotas en la Guerra de Devolución y la Guerra de los 9 años, uno de los aspectos positivos de su reinado fue su capacidad para mantener la paz interna en un reino fracturado y empobrecido, lo cual permitió una relativa estabilidad en comparación con los años anteriores. La cultura en la corte de Carlos II, o mejor dicho, la cultura en el reinado de Carlos II. Literatura y artes. A pesar de las dificultades económicas y políticas, la corte de Carlos II mantuvo una actividad cultural significativa. La literatura barroca continuó floreciendo, con autores como Calderón de la Barca, y aunque la pintura española no alcanzó el esplendor de épocas anteriores, artistas como Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello siguieron produciendo obras notables que adornaban palacios e iglesias. La música, especialmente la sacra y la teatral, también mantuvo su importancia. Compositores como Juan Hidalgo y Sebastián Durón fueron figuras clave en el desarrollo de la zarzuela, un género que combinaba música y teatro y que alcanzó gran popularidad en la corte. La economía durante el reinado de Carlos II. Agricultura. La crisis agraria fue uno de los mayores desafíos durante el reinado de Carlos II. La productividad agrícola continuó su declive y la mala gestión de la tierra, combinada con políticas fiscales opresivas, llevó a una reducción significativa en la producción y al empobrecimiento del campesinado. Comercio. El comercio tanto interior como exterior también sufrió bajo el reinado de Carlos II, aunque se intentaron reformas para revitalizar el comercio con las Américas, como la creación del consulado de cargadores a India, la competencia de potencias extranjeras y la ineficacia de la flota española obstaculizaron el crecimiento económico. Moneda de finanza. La devaluación de la moneda y la inflación continuaron siendo problemas graves. Sin embargo, en los últimos años de su reinado, Carlos II impulsó algunas reformas monetarias con el objetivo de estabilizar la economía, aunque estos esfuerzos tuvieron un impacto limitado. La sociedad española en el siglo XVII. Nobleza y clero. La nobleza y el clero continuaron dominando la sociedad española, a pesar de su decadencia económica. Estos estamentos mantuvieron su poder e influencia, controlando gran parte de la tierra y ejerciendo una autoridad significativa sobre el campesinado. El pueblo. La mayor parte de la población vivía en la pobreza. Las malas cosechas, las epidemias y la presión fiscal contribuyeron a un aumento de la miseria. En las ciudades, aunque las condiciones también eran precarias, se desarrolló una vida urbana más dinámica, con un creciente interés por las actividades culturales. Los amigos del país, una llamada a la renovación.
Uno de los aspectos positivos del reinado de Carlos II, y quizá uno de los más subestimados, fue el surgimiento de las primeras sociedades de amigos del país. Estas instituciones, aunque no adquirieron pleno desarrollo hasta el siglo XVIII, comenzaron a gestarse durante la última etapa del siglo XVII, como una respuesta a la crisis económica y social que vivía España. Orígenes y propósito. Los amigos del país fueron sociedades formadas por miembros de la nobleza, el clero y la burguesía ilustrada, que tenían como objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural del reino. Estas sociedades defendían la importancia de modernizar la agricultura, fomentar el comercio y mejorar la educación y la industria. Impacto en la sociedad. Aunque las primeras sociedades de amigos del país no tuvieron un impacto inmediato durante el reinado de Carlos II, sentaron las bases para el desarrollo de un pensamiento ilustrado que sería crucial en la siguiente centuria, promoviendo la idea de que el progreso económico y social debía basarse en la racionalidad y en la adopción de nuevas tecnologías y métodos agrícolas y comerciales. Legado. El movimiento de los amigos del país se expandió significativamente en el siglo XVIII. Durante el reinado de los primeros Borbones, quienes reconocieron la importancia de estas sociedades en la modernización de España. Sin embargo, su origen en la época de Carlos II es un testimonio de que incluso en un periodo de crisis hubo esfuerzos por parte de ciertos sectores de la sociedad para promover la reforma y la mejora del reino. El legado de Carlos II y el fin de la dinastía Habsburgo en España. La cuestión de la sucesión y la guerra de sucesión española. El mayor desafío del reinado de Carlos II fue la cuestión de la sucesión. La falta de un heredero directo abrió la puerta a una guerra entre las principales potencias europeas, todas ellas interesadas en controlar el vasto imperio español. Carlos II nombró a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como su sucesor, desencadenando la guerra de sucesión española. El fin de la hegemonía española y el inicio de la dinastía borbónica. La guerra de sucesión española marcó el fin del dominio Habsburgo en España y el comienzo de la dinastía borbónica. Felipe V, el primer Borbón, implementó reformas significativas destinadas a modernizar el Estado español, aunque a un costo considerable. Las pérdidas territoriales y el impacto de la guerra significaron el fin de la hegemonía española en Europa y la necesidad de reconfigurar el imperio en términos más modernos. Concluimos. El reinado de Carlos II es uno de los periodos más complejos y fascinantes de la historia española. A pesar de su mala salud y la crisis heredada de su padre, Carlos II fue testigo de una época en la que España intentó mantener su posición como potencia europea a pesar de las crecientes dificultades internas. Su legado, aunque en gran medida marcado por el declive, también incluye elementos positivos como el surgimiento de las primeras sociedades de amigos del país y los esfuerzos por reformar la administración y la economía. En última instancia, Carlos II representa el final de una era y el comienzo de otra. Su muerte sin descendencia directa puso fin a la Casa de Austria en España, pero también abrió el camino a las reformas borbónicas que, aunque dolorosas, prepararon a España para enfrentar los desafíos del siglo XVIII. A través de su reinado se puede ver no solo la decadencia de un imperio, sino también los primeros pasos hacia una renovación que, aunque tardía, fue fundamental para la supervivencia de España como nación o país. Y nada más, amigos, esto es lo que tengo que deciros hoy. También podría ahondar más en la guerra de sucesión española, pero lo dejaremos para otro vídeo porque si no se haría eterno. Un saludo y que os vaya todo muy bien.